hoy tenemos un testimonio, creo yo, muy fuerte. Yo no lo he visto porque me gusta verlo junto a ustedes. Estamos comenzando una serie de reacciones donde intentamos aprender de aquellos testimonios, de aquellas personas que profesaban otra fe y que terminaron haciéndose católicos por las razones que vamos a escuchar ahora. Por las razones que vamos a escuchar ahora. El testimonio de hoy yo creo que es una bomba, porque mira, te vas a tener que quedar hasta el final para ver a qué me refiero, pero creo que es una bomba. ¿Por qué? Porque él, siendo pastor anglicano, se termina convirtiendo su familia y se termina convirtiendo toda la congregación. Toda la iglesia que él pastoreaba se termina convirtiendo al catolicismo. Impresionante. Se termina convirtiendo toda la congregación se termina convirtiendo al catolicismo. Entonces, lo que él va a explicar es cómo fue ese caminar, cómo fue ese camino que emprendió hasta llegar al catolicismo. Creo que va a ser muy bueno lo que vamos a aprender hoy. Creo que va a ser muy bueno lo que podemos escuchar hoy. Y recuerden algo también muy importante. Lo que tenemos acá, este material, es único en español. Yo no me estoy jactando de, ay, porque qué lindo, que todo lo que hacemos no, pero es para que sepan que lo pueden compartir, solamente que lo pueden compartir con muchas personas, porque este material de El regreso a casa está solo en inglés. Está solo en inglés. Entonces lo que hacemos, junto con un hermano que está trabajando mucho con esto y que estamos trabajando justo en esto, en traducir, en doblar este material, lo que hacemos es trasladar este material en inglés al español para que todo habla hispana pueda escuchar y aprender de esto. Bienvenido, Lucas, a los miembros. Muchas gracias por hacerte miembro. Entonces, ¿qué es importante? Que esto lo tenemos doblado al español. Gracias a Dios lo tenemos doblado al español, que es un laburazo. O sea, esto es un laburazo hacerlo. Lleva muchísimo trabajo, lleva mucho tiempo. Pueden encontrar algunos errores, pero disfrútenlo. Lo digo para eso, para que lo disfruten, porque es un material que no está en español, es inédito y solamente lo tenemos nosotros gracias a la providencia de Dios y hermanos generosos que llevan este trabajo adelante. Entonces, es un trabajo, el doblaje con la inteligencia artificial es un gran trabajo, es muy difícil, lleva tiempo y también lleva inversión. Así que estamos muy agradecidos para estos hermanos, para Mariano, que es el que me ayuda con todo esto. Entonces, luego, o sea, compartir ahora, bueno, puede ser bueno, pero el video va a quedar en privado para miembros. Pero mañana o pasado, cuando este video ya está, compártanlo, denle like. Ahora compartan, denle like, suscríbanse, pero tengan en cuenta eso. Solamente en este canal vamos a tener este tipo de testimonios doblado al español. Está en inglés, pero doblado al español solamente lo vamos a tener nosotros. Así que démosle un like, así podemos llegar a más personas, porque lo hacemos a esto para poder ayudar a otros y que otros puedan reflexionar. Y si te estás cuestionando la fe, estás pasando por un proceso de conversión y te es difícil, nosotros también estamos dispuestos a ayudarte. Escribinos a deregresoacasacatólica@gmail y con gusto te ayudamos. Así que sin más, habiendo dicho esto, vamos a escuchar el testimonio que tenemos hoy de este pastor, ex pastor anglicano, converso al catolicismo. Vamos. Bueno, buenas noches y bienvenidos a El Viaje a Casa. Soy su anfitrión, Marcus Grody, y una vez más tengo este maravilloso privilegio de sentarme con ustedes y escuchar una historia de cómo el Espíritu Santo abrió el corazón de alguien, no solo a la belleza de nuestro Señor Jesucristo, sino también a la belleza de su iglesia. Y nuestro invitado esta noche es el padre Ed Mix, ex-pa, sacerdote anglicano. Y cuando la cámara se enfoque en él, notarán que todavía lleva puesto el alzacuello, así que tiene una larga historia que contar. Padre Ed, es un placer tenerlo en el programa. Un gusto estar contigo, Marcus. Gracias. Estoy intentándolo. La última vez que nos vimos llevabas alzacuello. No recuerdo en qué parte de tu transición estabas. No la llevaba. Fue en el retiro de formación en Houston, en enero de 2012, cuando estábamos justo en el proceso de transición al ordinariato. Sí, quiero decir, eso es algo realmente histórico. En la historia de la iglesia, todo el proceso del ordinariato, y tú has estado allí desde el principio, ¿verdad? Y durante todo el proceso. Así que llegaremos a eso, pero... Gracias, Tati, por hacerte miembro. Si quieres, a que nos cuentes tu camino desde el principio.
Bueno, el camino ha sido bastante largo y sinuoso. A menudo le digo a la gente que la versión resumida de mi historia es que en la confusión de los años Te quiero, 60 Gonza. dejé el seminario y en el caos de los años 70 dejé la iglesia, pero Dios, en su misericordia, y el Papa Benedicto XVI, en su gran generosidad, me permitieron regresar. Como sacerdote católico soy católico de cuna, y por eso la gente suele llamarme un revertido. Sí, Nací y crecí en Trenton, Nueva Jersey, en una familia católica muy devota. La herencia étnica de mi madre era italiana, la de mi padre era irlandesa y galesa, así que éramos católicos desde hace muchas, muchas generaciones. Pertenecía a una parroquia muy grande en el área de Trenton y toda la vida en esos días giraba en torno a la iglesia parroquial. De hecho, era como si el aire que se respiraba en mi barrio fuera aire católico. Eran tiempos en los que te referías al área en la que vivías. No hablabas de tu vecindario, hablabas de tu parroquia. Siempre teníamos un gran equipo de sacerdotes en cualquier momento, 5, 6, 7 sacerdotes. Por supuesto, esos eran los tiempos en que no había escasez de sacerdotes en la iglesia. Teníamos entre 25 y 30 fieles monjas franciscanas en el convento y ellas enseñaban desde kinder hasta octavo grado, la escuela primaria a la que asistí. Yo era monaguillo, así que pasaba mucho tiempo con esos sacerdotes y realmente se convirtieron en mis héroes de la infancia. Mi recuerdo de ellos es que, en muchos aspectos, eran verdaderos modelos a seguir de lo que significaba ser un sacerdote santo y varonil. también los primeros años habrían sido con la misa en latín. Así es, así es. Esto fue en la década de 1950, por supuesto, que en muchos sentidos fue posiblemente el punto más alto de la iglesia en Estados Unidos. Hubo un incidente que ocurrió en mi infancia, también cuando era monaguillo, creciendo en la iglesia. Eso, en muchos sentidos, ayudó a consolidar mi deseo de convertirme en sacerdote. Y yo miraba a estos sacerdotes en mi parroquia. Quería ser como ellos y eventualmente quería ser uno de ellos. En 1956 hubo un trágico incendio en la catedral del centro de Trenton, San Padre Marco. Y el rector de la catedral, cuyo nombre era Monseñor Richard Crane, el incendio comenzó en medio de la noche. Cuando él se dio cuenta, fue despertado. Corrió desde la rectoría hacia la catedral para rescatar el Santísimo Sacramento del Fuego y murió. Wow. Hablas de una historia que impacta a un niño que está pensando en la posibilidad de convertirse en sacerdote. Así que finalmente solicité en octavo grado para ingresar al seminario menor. Y a la madura edad de 13 años y 11 meses, comencé mis estudios para el sacerdocio en Baltimore, en un seminario menor en Baltimore. Estuve allí durante 6 años, luego 2 años más en el seminario mayor, y estoy eternamente agradecido por lo que se me transmitió allí, tanto en términos de espiritualidad como de formación académica. Pero algo sucedió en el seminario. Esto habría sido ya en los años 60. Me preguntaba cuándo fue. Sí. En los años posteriores al concilio, hubo un momento, y probablemente podría señalar el año 1967, en el que fue como accionar un interruptor, y el modelo de sacerdocio que se presentaba, al menos en mi experiencia, cambió de manera dramática y precipitada. El modelo de santidad y de separación del mundo, y espíritu de oración y ese tipo de cosas tomó otro rumbo, y la imagen del sacerdote como ministro de los sacramentos, predicador de la palabra de Dios, pastor del rebaño, se transformó en el sacerdote como innovador, litúrgico, psicólogo popular y agente de acción social. Y entonces ese efecto para muchos de nosotros fue una confusión total. Recuerdo haber encontrado un viejo artículo escrito por entonces, creo, el padre Ratzinger o cuando era joven en 1970 y trataba sobre la crisis del sacerdocio. Quiero decir, ya estaban abordando ese tema en aquel entonces. Nosotros miramos lo que está ocurriendo ahora, pero me refiero a que estamos hablando de esa época. Eso fue justo cuando tú estabas en la escuela y estabas recibiendo la patada de la fraternidad, por así decirlo, en medio de ese tiempo tan difícil. Sí, fue muy confuso, muy difícil. Y por supuesto, esos fueron los días y los años en que los seminarios empezaron a vaciarse, al igual que los conventos.
Yo dejé el seminario en 1969 y cuando me fui, mi suposición y mi intención era permanecer fiel a la iglesia por el resto de mi vida como laico. Probablemente empezar una carrera en los negocios, casarme, formar una familia, y eso fue exactamente lo que hice. Comencé una carrera en los negocios, conocí a mi maravillosa esposa, nos casamos en 1970. Terminamos teniendo 4 hijos maravillosos que, por supuesto, ahora ya son adultos. Ahora tenemos 17 nietos y ambos, como dije, veníamos de familias devotas, hogares católicos, y ambos estábamos muy dedicados a la iglesia, permanecimos fieles a la iglesia. Y con el paso del tiempo comenzamos a trabajar con organizaciones benéficas católicas como padres de acogida. Esto es una parte integral de esta historia porque realmente fue mi reintroducción al ministerio a tiempo completo. Empezamos a recibir en casa a bebés en acogida preadoptiva. Normalmente se quedaban con nosotros unos 60 días antes de ser ubicados en un hogar adoptivo. Con el tiempo nos dimos cuenta de la necesidad de vivienda para las madres de estos niños, en su mayoría, chicas, adolescentes embarazadas y solteras. Así que servimos nuevamente con organizaciones benéficas católicas como Hogar de Acogida para las chicas. Recibíamos a una a la vez. Y lo que eso hizo fue que de alguna manera sembró una especie de semilla de visión en ambos para la creación de un hogar cristiano de maternidad que finalmente logramos. Volveré a eso en un momento. A finales de los años 70, tanto mi esposa Jan como yo tuvimos una experiencia de conversión profunda. En el contexto de la renovación carismática católica, lo que muchos de nuestros hermanos evangélicos llamarían una experiencia de nacer de nuevo, aunque sabemos que la experiencia de nacer de nuevo es el bautismo. Pero fue una conversión del corazón, donde tomé todo este conocimiento que tenía en mi cabeza y tomé lo que alguien una vez llamó la decisión de las 18 pulgadas y lo traje a mi corazón. Fue algo que nos cambió la vida a ambos y lo consideramos. Continuamos dentro de la iglesia, comenzamos y dirigió un grupo de oración carismático, pero eran los años 70. En los años 70, por supuesto, tanto en la cultura como en la iglesia, era una época de gran caos. Todo estaba en el aire. No había un catecismo en uso en la iglesia. El antiguo catecismo de Baltimore había quedado un poco en el olvido. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica aún no había sido promulgado. Así que, en medio de este caos de ver innovaciones litúrgicas y muchas de las aberraciones que se volvieron predominantes en toda la iglesia, en aquellos días comenzamos a buscar desesperadamente un lugar de refugio dentro de la iglesia y finalmente perdimos la esperanza de que alguna vez lo encontraríamos en medio de todo lo que... Perdón, pero leo esto. eh, nuestro sueño es poder tener una red de merenderos que podamos ayudar, que podamos servir a la Iglesia Católica en diferentes parroquias. Esa es nuestra idea, de poder hacer una red de merenderos para poder servir a la Iglesia Católica en diferentes lugares carenciados y que sea un medio para evangelizar. Ese es nuestro sueño, ¿no? Seguimos. De nuevo, era Perdón. José, ahí está el link para hacerte miembro si querés del canal. Seguimos. heterodoxia en la mayoría de los casos. Y así comenzamos a alejarnos, aunque de manera algo reacia, conservador, iglesias protestantes. Terminamos en una gran iglesia Asamblea de Dios en la zona. El pastor y la junta de esa iglesia eran muy comprensivos con la visión que teníamos de establecer el hogar de maternidad del que hablé hace un momento. Así que ellos hicieron posible eso, nos ayudaron a establecerlo y de hecho lo que hicieron fue que en ese momento yo tenía una carrera en el mundo empresarial. Trabajaba en el área de recursos humanos para varias grandes empresas en la zona de Baltimore. Me ofrecieron un puesto en el equipo pastoral de esa iglesia, dado mi formación en el seminario. Y me invitaron a convertirme en el administrador, algo así como el segundo al mando en esta mega iglesia. Acepté y permanecí en ese puesto durante aproximadamente 10 años. Y hacia el final de esos 10 años, empecé a sentir una inquietud en mi corazón y en mi alma que sabía que estaba relacionada con mi llamado original a ser sacerdote. En ese momento no sabía exactamente qué significaba, cómo se vería, ni qué se suponía que debía hacer con eso.
así que simplemente oré al respecto. Pero en ese momento lo que sentí en mi espíritu fue que Dios me estaba llamando a fundar una iglesia y sabía, de manera un poco intuitiva, que no iba a ser en las asambleas de Dios. Porque una de las cosas que realmente anhelaba en ese momento era la Eucaristía. Sabía que me había alejado de algo maravilloso, de algo que daba vida y necesitaba encontrar el camino de regreso. Eucaristía, qué buena locura. Siempre lo mismo. En ese momento recordé las palabras de Pablo en Romanos 11:29, donde dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Así que dejé el puesto en las asambleas de Dios y de hecho regresé por un breve periodo al mundo corporativo. Y luego me enteré de una denominación protestante en particular conocida como la Iglesia Episcopal de Cristo, la CEC. Conocí al obispo local. Él y Percy y yo tuvimos una conversación larga y parecía que compartíamos una visión común. Y me invitó a fundar una parroquia, a plantar una parroquia de la CEC en mi zona. Y él me ordenaría primero al diaconado y luego al sacerdocio. Quizás sería bueno explicar brevemente a la audiencia qué es la Iglesia Episcopal Carismática. Es porque no es episcopaliana y es carismática, pero es una denominación única, era una denominación única en sí misma. Sí, fue fundada a partir de una visión de combinar tres de las corrientes históricas del cristianismo, la litúrgica, la evangélica y la carismática, en una sola expresión. Siempre se referían a ella como una iglesia puente, y yo siempre solía pensar en el fondo de mi mente, sí, pero nadie vive en un puente, ya sabes. Así que, así es. Así que en cualquier caso, en 1996 fundé la Iglesia Cristo Rey en Towson, Maryland. Y comenzamos a atraer una combinación realmente ecléctica de episcopalianos y anglicanos, y luteranos y evangélicos de todo tipo, y pentecostales, y muchos de ellos excatólicos. Y realmente sentí que mi llamado en ese momento era presentarles a estas personas la vida sacramental de la iglesia y al culto litúrgico de la iglesia. Comencé a alimentarme vorazmente de los escritos de San Juan Pablo II, de John Henry Newman, Wow. de algunos escritores contemporáneos como Benedict Groeschel, el padre Richard, John Newhouse, Peter Kreeft. Me volví un adicto a EWTN. Y llegué a un momento en el que supe, en retrospectiva, que ese fue realmente el momento, donde el Espíritu Santo puso mis pies de nuevo en el camino hacia la Santa Madre Iglesia. Incluso entonces, incluso en esos primeros días, sentía que de alguna manera, de algún modo, iba a tener una reconciliación personal con la Iglesia. No sabía cómo podría ser eso. Sí, porque eras católico de cuna. Así es. Nuestro invitado es el padre Edward Meeks. Fuiste ordenado sacerdote episcopal carismático. Fíjate vos el camino que empieza a tomar, sacerdote episcopal carismático. Y en la singularidad de eso, creo que tus órdenes vienen de un asunto sudamericano, pero entonces las órdenes eran válidas. Así es, válidas pero ilícitas. Válidas pero ilícitas, pero ahí estabas. Pero en este punto del que hablas, que amas EWTN y todo eso, ¿ya estabas pensando en el camino o apenas comenzabas a hacerlo? Muchísimo. De acuerdo. Muchísimo. Incluso en esos primeros días, como dije, yo sabía que en última instancia, de alguna manera, Dios me estaba llamando de regreso a la iglesia, aunque no sabía cómo podría hacer eso. Una de las cosas que no quería hacer era abandonar mi parroquia, abandonar a mi rebaño. En el camino, de hecho, cambiamos nuestra afiliación a la Iglesia Anglicana en América, la provincia estadounidense de la Comunión Anglicana tradicional. Y lo hicimos específicamente por el diálogo serio y de larga data que el ataque había tenido con la Santa Sede hacia la posibilidad de una plena comunión. Y así nos convertimos en una iglesia anglicana y continuamos en este camino cada vez más convencidos de que Dios de alguna manera me estaba llamando de regreso a la Iglesia Católica. Y para sorpresa nuestra, en noviembre de 2009, el Papa Benedicto XVI emitió su Constitución Apostólica conocida como Anglicanorum Coetibus, en la que ofrecía una vía para que parroquias anglicanas enteras, incluso con su clero casado, pudieran entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. Y por supuesto, lo que él estableció como estructura para esto es lo que se conoce como los ordinariatos personales. En Estados Unidos, el ordinariato personal de Cristo de San Pedro.
En el Reino Unido, el ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham, y en Australia, el ordinariato personal de Nuestra Señora de la Cruz del Sur. Así que me sumé a eso de inmediato. Estuve entre la primera ola de solicitantes que buscaban la candidatura dentro del ordinariato para la ordenación en la Iglesia Católica. Se corrió la voz que todo aquel que estuviera interesado en ser considerado para una posible ordenación dentro de la Iglesia en el contexto del ordinariato, era necesario enviar un expediente a la Congregación para la Doctrina de la Fe antes de finales de mayo de 2011, lo cual hice. Mi expediente fue recibido con 8 meses de absoluto silencio. Un silencio insoportable. Absoluto silencio. Iba al buzón todos los días buscando una carta y nada, no pasaba nada. Y la carta específica que estaba esperando se llamaba nulla osta, que significa sin impedimentos, porque Wow. en ese momento yo era el ejemplo perfecto de impedimentos canónicos. ¿Sabes? No puedo evitar pensar en el humor de ese silencio, ¿sabes? El cardenal Sara escribió un libro sobre el silencio, ¿verdad? ¿Sabes? Pero hay otro tipo de silencio que muchísima gente ha experimentado en tu caso. Personas esperando nulidades. Quiero decir, existe este silencio tan particular. Es simplemente esperar a que alguien de Roma que tenga autoridad responda a cualquier cosa que sea correcta. Y por supuesto, 8 meses sería velocidad de la luz para Roma, pero aún así parecía, ¿verdad?, como una eternidad en ese momento. Recuerdo cuando parte de lo que tuve que enviar en mi expediente era una forma que se titulaba Impedimentos para la ordenación. Y había 9 preguntas allí y tuve que responder sí a 4 de ellas. Sí, tenía este impedimento porque había dejado la iglesia, había dejado el seminario, me había convertido en ministro protestante y así sucesivamente, y además estaba casado. Claro. Así que yo sabía, eso cuando envié el expediente, que habría sido muy fácil para la congregación, para la doctrina de la fe, darme un no automático. Y yo estaba preparado para eso, porque estaba tan convencido de que esto era lo que Dios me estaba pidiendo, que Dios me estaba llamando de regreso a la iglesia, que estaba dispuesto, si era necesario, a ser un laico católico por el resto de mi vida. Pero también, al mismo tiempo, orando para que Dios abriera un camino. Y así, curiosamente, en enero de 2012, que fue el mes en que el ordinariato fue realmente establecido en los Estados Unidos, estaba asistiendo a un servicio de oración en una parroquia local la noche antes de la Marcha por la Vida. Y el vicario general, el recién asignado vicario general del ordinariato, estaba en ese servicio de oración. Y le dije, Padre, han pasado 8 meses y no he recibido ninguna noticia. Le dije, muchos de los compañeros que enviaron sus expedientes al mismo tiempo ya han recibido respuesta. Ellos ya saben cuál es la disposición. ¿Hay algo que me pueda decir? Él dijo, bueno, puedo decirte esto. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha estado luchando mucho con tu expediente. Debido a tus impedimentos por todo tu historial de haber dejado la iglesia y demás. Dijo, sin embargo, esperamos recibir una carta esta semana porque la semana pasada hubo una reunión de la CDF en la que revisaron a varios de los candidatos. Tu nombre estaba en esa agenda. Y dijo, esta semana recibiremos una carta, ya sea concediéndote o negándote la nulla osta. En cuanto sepa algo, te lo haré saber. Le dije, gracias, por favor hágalo. Sí, al día siguiente era lunes, la Marcha por la Vida, luego martes y después miércoles, el miércoles siguiente. Estaba sentado en mi oficina de la parroquia. Sonó el teléfono y era el vicario. Le dice parroquia también a la comunidad anglicana en la que él estaba, ¿eh? Se dice así muchas veces. General. Me dijo, ¿estás sentado? Le digo porque en algunos testimonios los anglicanos le llaman parroquia también a sus comunidades. Sí, dijo él. Recibí una carta a tu nombre de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Déjame leerla. Comenzó, estimado señor Mix. Ahora, yo era sacerdote anglicano en ese momento, pero decía, estimado señor Mix, y pensé de inmediato, se acabó, no va a suceder. De acuerdo con tu solicitud para ser considerado como candidato al sacerdocio en la Iglesia Católica Romana, por la presente quedas dispensado del pecado de cisma. ¡Guau! Y agaché la cabeza. ¡Se murió el diablo! En ese momento, mira. Y lloré como un niño. Claro, imagínate. Lloré como un niño. Luego me dijo, ¿puedes estar en Houston el viernes para el retiro de formación?
Y por supuesto, tú estabas allí en ese momento. Tú fuiste uno de los ponentes en esa formación, el primer retiro de formación en enero de 2012. Eso fue seguido por un curso bastante intensivo, lo que yo llamo un curso express de teología católica, para ponernos a todos al día, quienes solo teníamos teología anglicana en nuestros antecedentes. Pasamos por un periodo bastante intensivo de 15 semanas de formación en línea, que en realidad, sí, fue administrado por la Facultad de San Seminario Marcus en Houston. Y al final de eso, todavía tuve que esperar lo que se conoce como un rescripto, que es un permiso específico del propio Santo Padre para que un hombre casado sea ordenado sacerdote católico. Recibí ese Claro. rescripto en junio, así que me programaron para un servicio de ordenación que ya estaba previsto para el 23 de junio. Pero primero tuvieron que apresurarse para incluirme. Ordenado al diaconado transitorio, tuvieron que conseguirme una dispensa, porque el derecho canónico dice que un hombre debe ser diácono transitorio durante 6 meses antes de poder ser ordenado sacerdote. Yo fui diácono transitorio durante una semana antes de ser ordenado al sacerdocio. Y luego mi ordenación tuvo lugar el 23 de junio de 2012. Y al día siguiente, el domingo 24 de junio, Monseñor Stinson, quien en ese entonces era el ordinario del ordinariato, vino a mi parroquia y recibió a toda la parroquia en la iglesia. Uno de los días más gloriosos de mi vida. Así que aquí hay varias historias, incluida la de toda tu parroquia. Vamos a hablar de eso. A menudo, y lo he hecho, se ha explicado en el programa que los anglicanos fieles a menudo son de dos tipos, ya sea que ambos se consideran ya católicos. Correcto. Así que hay algunos que, Aunque sea con C minúscula. exacto. Pero hay algunos que piensan que ya son católicos, pero nunca creen que necesitan volver a casa. Pero hay otros que ya son católicos, pero entienden que su trayectoria es hacia la iglesia. Así es. ¿De cuál de esos grupos era tu congregación? Tendría que decir, en cierto sentido, había de todo un poco, excepto que yo había estado predicando homilías muy católicas durante años. Bien, y hubo un par de cosas que realmente me motivaron, como cuestiones indicativas. Eso me llevó a la certeza de que Dios me estaba llamando de regreso a la Iglesia Católica. Y algunas de ellas estaban relacionadas con, bueno, en realidad todas estaban relacionadas con cuestiones bíblicas. Una, por supuesto, era, ya no podía seguir predicando, eludiendo el tema. Mateo 16, 18. Jesús le dijo a Pedro, te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré a ti, Pedro, a ti en singular, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que esa cuestión de la autoridad, ¿por qué autoridad? Se volvió algo muy, muy importante en mi corazón y en mi mente. Fíjate vos que siempre el problema es el tema de la autoridad. Autoridad. O soy yo la autoridad o es la iglesia. Otra era Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús por la unidad en la iglesia. Miré Claro. a mi alrededor al panorama del mundo eclesial, el mundo denominacional, y me pregunté, ¿es esto lo que Jesús tenía en mente cuando oró por la unidad? Y miré a nuestra propia pequeña congregación. Y por eso, en ese momento ya habíamos estado bajo 2 jurisdicciones protestantes diferentes. Y ya sabes, ¿a dónde vamos? En una homilía comparé ante mi congregación, comparé. Esto fue en el proceso de introducirles toda la razón de hacerse católicos. Comparo el mundo de las denominaciones con botes salvavidas. Dije, tienes todos estos pequeños botes salvavidas aquí en mar abierto, todos más o menos flotando en su propio bote salvavidas, y nosotros estamos en nuestro propio pequeño bote salvavidas. Wow. Y de repente aparece un portaaviones y nos invita a subir a bordo. Dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos en este pequeño bote salvavidas? ¿Vamos a saltar y nadar, intentar nadar hacia otro bote salvavidas? ¿O vamos a subir al portaaviones? A una seguridad y protección absolutas. Qué bombazo que acaba de tirar. Qué bomba que acaba de tirar. Dije, ahora ten en cuenta que si vas a subir a un portaaviones, eso requiere mucho esfuerzo. Subir esa altura implica trabajo. Es bastante trabajo para una semana. Así que, de hecho, en septiembre de 2010, incluso después de que el Papa Benedicto había promulgado la Constitución Apostólica, pero antes de que el ordinariato fuera realmente establecido, aunque ya venía, comencé una mañana de domingo a exponerle a la congregación la razón para hacerse católicos.
Y lo primero de lo que hablé fue de la historia. Porque, como repetimos tantas veces, el beato John Henry Newman dijo, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Tal Y cual. sabía por experiencia, al hablar con personas de una amplia variedad de trasfondos denominacionales, que la mayoría de los cristianos no católicos no tienen un buen conocimiento de la historia de la Iglesia. Solía bromear con mis amigos pentecostales que cuando alguien te dice historia de la Iglesia, lo que te imaginas, lo que pasa por tu mente es el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, la calle Azusa. Y hoy en día eso es la historia de la Iglesia, ¿sabes? Y entonces creo que hay una verdadera brecha en la comprensión de la historia de la Iglesia por parte de la mayoría de los protestantes. También le digo a la gente que si eres intelectualmente honesto y comienzas a leer los escritos de los padres de la Iglesia, inevitablemente has puesto tus pies en un camino del que no hay retorno. E incluso iba a decir, incluso tu pequeña iglesia episcopal carismática de Sierra no tenía una larga historia. O no para nada. Necesitamos hacer una pausa aquí, padre. Volveremos y le pido disculpas por interrumpirlo. Ahí está. Tremenda Tiene que haber la- una pausa, así que vamos a tomar un pequeño descanso y luego regresamos en solo un momento con el resto de la historia. Bombas. Padre Ed. Bombazos que acaba de tirar. Impresionante. Quiero recordarles algo. Sí, mientras escuchas la historia del Padre, fuiste criado en la iglesia católica, por ejemplo, y te has alejado, y tal vez al escuchar esta historia u otras cosas en EWTN, sientes que estás siendo llamado de regreso y te preguntas, no solo si el Señor te está llamando a casa, sino también si tal vez tienes una vocación al sacerdocio. Bueno, nos encantaría que te pusieras en contacto con la Coming Home Network, porque eso es Escribinos a precisamente lo nosotros, nos que nos gusta tenés hacer, acá, ayudarte a mira. discernir el llamado de Escribinos Dios a en tu nosotros vida. también. Te queremos ayudar. Esto en realidad ocurrió en ese breve periodo de tiempo, entre lo que me dijo el vicario general y cuando me llamó para decirme que había recibido la nola hasta. Entré en la iglesia, en mi iglesia, esa tarde. La iglesia estaba vacía y aún siendo una iglesia anglicana, teníamos al frente y al centro el altar, el sagrario y el crucifijo. Me postré delante del altar probablemente durante casi media hora, clamando a Dios. Y me levanté. Recuerdo que puse mis manos sobre el altar, miré hacia el crucifijo y dije, Jesús, este nunca ha sido mi sacerdocio. Nadie es dueño de su sacerdocio. Este es tu sacerdocio. Así que si eliges devolvérmelo como sacerdote católico, te serviré el resto de mi vida como sacerdote católico. Eso es verdaderamente humildad. Dejarlo todo cuando uno realmente encuentra la verdad, aunque la verdad va en contra de lo que uno cree. Impresionante. Si eliges quitármelo, te serviré el resto de mi vida como laico católico. Pero por favor, háblame de tu voluntad perfecta a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y fue justo poco después cuando recibí la noticia de que habían aprobado mi solicitud. Quería contarles un poco sobre el proceso por el que pasé para, de alguna manera, llevar a mi parroquia a la iglesia en ese primer domingo de septiembre de 2010. Me propuse dar una pequeña lección de historia de la iglesia a la parroquia durante mi sermón del domingo por la mañana. Y saqué una pizarra grande. Soy un tipo más bien de baja tecnología, así que tengo 71 años. En vez de una presentación de PowerPoint, era una pizarra. Y dibujé una línea en la pizarra representando la historia de la iglesia 30 de Cristo, 2010 de Cristo. Esta es la historia de la iglesia durante los últimos 2000 años. Wow. Y dije, durante los... Este hermano entendió todo. Este hermano lo entendió todo. Sin dudas. Como dice Gonza, mis respetos. Sí. primeros 1000 años de la historia de la iglesia, todo cristiano se consideraba católico. Y dije, eso no cambió hasta el año 1054 con la separación de Oriente y Occidente. Y dibujé una pequeña línea vertical aproximadamente a la mitad de esta gran línea. Y dije, 500 años después, tenemos la Reforma Protestante, otra pequeña línea vertical. En 1517, cuando Martín Lutero clavó... Que Dios los bendiga, manos en oración. Gracias, Nancy. Gracias ahí siempre por estar del otro lado y por tu ayuda y tu entrega y por tu generosidad de siempre. Gracias, Nancy. Dios te bendiga mucho. Gracias por ese superchat. Sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Entonces me di la vuelta y hice una pregunta. Dije, ¿alguien puede decirme cuánto tiempo tardó en ocurrir la primera división dentro del protestantismo? Y la respuesta es 12 años.
Ya sabes, después de 1000 años, ahora 500 años, el protestantismo es una fuerza en la iglesia. 12 años, tienes esto, ¿eh? Este evento, conocido como la Disputa de Marburgo, donde Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, el fundador de los anabaptistas suizos, deciden debatir entre ellos con el propósito de unificar el protestantismo, porque tenían algunas diferencias de opinión teológica, y a mitad de esa disputa o excomulgaron mutuamente, se llamaron herejes y cada uno siguió su propio camino. Se llamaron herejes y cada uno siguió su propio camino. Fíjate vos el daño que produce el protestantismo en los primeros años ya. Ya se empieza a ver los frutos de ese mal virus llamado protestantismo. Y luego empecé a dibujar más líneas verticales y dije, y ese tipo de cosas ha estado ocurriendo prácticamente cada semana desde entonces, hasta el punto de que hay decenas de miles de denominaciones protestantes identificables en el mundo. Y dije, ¿dónde termina eso? ¿Y dónde termina eso de manera más personal para nosotros? Somos una iglesia. En ese momento, en 2010, llevábamos 14 años existiendo como parroquia. Y dije, ya hemos estado bajo 2 denominaciones protestantes diferentes. Y fue entonces cuando entré en la analogía del bote salvavidas. Así que tomé el resto de ese otoño y la temporada de Adviento de 2010, y cada domingo predicaba un sermón sobre una de las doctrinas difíciles del catolicismo. Muchos protestantes tienen dificultades para aceptar todas las doctrinas marianas, el purgatorio, la infalibilidad del Papa, y así sucesivamente. Y en serio comenzó a suceder algo interesante. Una de las cosas interesantes que fue dolorosa fue que, por supuesto, empezamos a perder miembros rápidamente. Pero lo que me resultó interesante fue que siempre había pensado en el protestantismo y en particular el evangelicalismo como algo muy cerebral. Pero una de las cosas que descubrí es que es más visceral, especialmente la corriente anticatólica que existe dentro del protestantismo. Es más visceral que cerebral. La manera en que aprendí eso fue que cada semana la gente... Qué fuerte eso, ¿eh? La corriente anticatólica es más visceral. A ver, ¿cómo lo dice? Es que es más visceral, especialmente la corriente anticatólica que existe dentro del protestantismo. Es más visceral que cerebral. Es más visceral que cerebral la corriente anticatólica. Fíjate vos qué fuerte eso. La manera en que aprendí eso fue que cada semana la gente se me acercaba y me decían, he escuchado todo lo que has estado enseñando sobre la Iglesia Católica y sinceramente no tengo realmente ningún problema con las doctrinas, pero simplemente no quiero ser católico, así que me voy, ¿sabes? Así que con el paso del tiempo perdimos alrededor del 30% de la congregación que eligió por una razón u otra no hacerse católica. Así que éramos una parroquia de unas 200 personas y nos redujimos a unas 140 para cuando finalmente fuimos recibidos en la iglesia. Pero como dije en esa maravillosa mañana de domingo en junio de 2012, 140 exprotestantes tomaron la decisión de hacerse católicos. Les había dicho la semana anterior, una semana antes de ese evento, les dije, ha sido un privilegio para mí guiarlos a todos hasta la puerta de la Iglesia Católica, pero no puedo llevarlos dentro. Cada uno de ustedes debe tomar una decisión individual de aceptar las afirmaciones del catolicismo. Sabes, estaba pensando mientras describías. No, esto es una bomba, hermanos. No. No. Es una bomba. Es una bomba. Esa declaración de Josué. Cierto. En cuanto a mí y mi familia. Serviremos. Ese es el enfoque que tuviste tomar. Cierto. Esto es lo que tú y tu familia planeaban hacer, pero si ellos te seguían o no era una decisión libre de cada uno. Cierto. ¿Y qué pasó con el edificio? Tuvimos mucha suerte. Menciono eso porque a menudo es un problema. Oh, sí lo es. A diferencia de las parroquias episcopales, nuestra propiedad no era propiedad de la diócesis. En la iglesia anglicana, al menos en Estados Unidos, la mayoría Gracias de por las su labor, Fabiana y Lautaro. Gracias, Sara. Gracias a vos por siempre estar ahí del otro lado y por tu apoyo. Y gracias por ese super chat. Dios te bendiga mucho, hermana. iglesias anglicanas son dueñas de su propia propiedad. Así que fuimos muy afortunados en ese sentido. Cuando fundé la parroquia en 1996, formamos una corporación religiosa. Y la corporación religiosa era dueña de toda la tierra y los edificios que conformaban nuestra parroquia. Así que eso nunca fue un problema. Y el otro pequeño y maravilloso detalle fue que mi obispo anglicano fue uno de los que realmente entró a la iglesia. También ¡No! ¡No! No te puedo creer. ¡Qué locura! Fíjate vos cómo la decisión de él
afecta a tanta gente, ¿no? Una buena decisión, imagínate, delante del Señor. Qué hermosura, qué hermosura. a través de lo ordinario. El obispo Lou Campbell. Hey, mis respetos para este hombre. No, mis aplausos. Qué locura, qué locura, qué locura. ¿Cómo lo explicamos a esto? No hay forma. A quien conoces bien y fue una gran bendición, el obispo Campis. Si estás escuchando, un gran saludo para ti. Dios te bendiga, hermano mío. Así fue. Y algunos de los espectadores quizás se pregunten cómo lograste predicar el catolicismo desde tu púlpito en tu denominación. Fue por su apertura. Hey, denle like a esto, y suscríbanse y compartan y avisen que esto mañana va a quedar editado perfectamente para todos, para todos. ¿O eras tú? ¿Tenías libertad en el púlpito, de todas formas? Tenía libertad, tenía mucha libertad. Incluso en la CS tenía un obispo que era muy, muy cercano al pensamiento católico, ¿sabes? Había un grupo dentro de la CS al que pertenecíamos que era muy afín al catolicismo, tanto en términos de liturgia como de teología. Y así que tenía mucha libertad con eso. Y mi obispo también era uno de ellos. ¿En qué año entraste entonces? Entré a la Iglesia Católica en 2012. Bien, entonces entraste en 2000. Y fuiste ordenado sacerdote entonces, ¿cuándo fue eso? Eso fue el 23 de junio de 2012. ¿El 12? Y luego al día siguiente la parroquia fue recibida. Bien, eso fue hace solo 6 años. Correcto. Eso en realidad fue parte de la primera ola. Fui uno de los primeros, así es, hombres en ser ordenados en el ordinariato. Estoy pensando, muchos anglicanos y otros. Una de las razones por las que entran, una de las razones es por la bondad de la Iglesia Católica, la historia, todos los aspectos Claro. positivos. Pero a Claro. veces también son los aspectos negativos de lo que has dejado atrás. Así es. Bien, y cosas que están sucediendo. Y traes a toda esta gente. ¿Estaban contentos con lo que encontraron? Sí. Sin embargo, con los grandes desafíos que enfrenta la Iglesia hoy en día, a menudo he tenido que responder preguntas de algunos que eran conversos puros a la fe. Me refiero a conversos puros en contraposición a los que regresan, en particular, con todos los problemas relacionados con la crisis de abusos sexuales y algunas de las cosas confusas que estamos escuchando de muchos obispos. La gente viene a mí de vez en cuando y me dice, sabes, entré a la Iglesia Católica buscando un lugar firme donde apoyarme, pero ahora no parece tan firme como me lo imaginaba. Y les recuerdo un par de cosas. En primer lugar, la longevidad de la Iglesia. Esta sigue siendo la Iglesia que Jesús fundó en esa larga línea, así es. Esta sigue siendo la Iglesia que Jesús fundó hace 2000 años. Ha habido desafíos, ha habido todo tipo de problemas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y sin embargo, ella sigue en pie. Claro, Tenemos a Jesús, claro. la promesa firme como una roca de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Tenemos la promesa de Nuestra Señora de Fátima de que al final su inmaculado corazón triunfará. Así que escuché Todos los que nos quieren ayudar, que me preguntan cómo ayudar, lo pueden hacer vía PayPal en el comentario fijado del chat. Está el PayPal y si no, del otro lado, allá hay un código QR en la otra esquinita que lo lleva también a PayPal. Lo pueden hacer ahí con una donación voluntaria sin ningún problema. Los que nos preguntan cómo ayudar, esto que recibimos va para progresar con nuestros apostolados en el merendero, en el canal y en otros apostolados que tenemos. Así que gracias a todos los que nos ayudan y si no, con sus oraciones estamos más que contentos, que realmente es lo que necesitamos mucho. Así que eso, avanzamos. un sermón no hace mucho de un joven sacerdote católico en Indiana, cuyo nombre se me escapa en este momento, quien comparaba la situación de los laicos fieles y el clero fiel en la Iglesia hoy con la posición de los primeros respondedores en el 11 de septiembre. Y él dijo, nuestro trabajo es correr hacia el fuego y salvar a tantas personas como podamos. Y realmente me lo tomo muy en serio. Creo que ese es un concepto muy importante para nuestro tiempo. Sí, nuestro Señor constantemente, Qué increíble. en su presentación del Evangelio, siempre transmitía un sentido de urgencia al respecto. ¿Cierto? Todos los escritores del Nuevo Testamento también transmitían esa urgencia. Sí, Y después de esa línea tan larga que dibujaste en el pizarrón, podemos perder ese sentido de urgencia. sí. Habla sobre eso en medio de todo esto. ¿Cómo es que, de alguna manera, esta crisis es un llamado de atención a la urgencia? Sí, y no sé, creo que es parte de toda la cuestión del regreso de Jesús. ¿Sabes? ¿Cómo sigue la Iglesia siendo fiel mientras espera?
y anticipando algo que la iglesia ha estado esperando durante 2000 años. ¿Sabes? Permanecemos, podemos. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a eso? Y creo que ese es realmente el meollo del asunto, porque cada generación de católicos, creo, ha enfrentado sus propios desafíos. Cuando pienso en esto, Claro. la iglesia ha estado en crisis, particularmente en los Estados Unidos. Durante toda mi vida adulta, creo que vuelvo a pensar en la confusión de los años 60, cuando sucedían cosas como el padre Charles Curran convocando una rueda de prensa en las escalinatas de la Universidad Católica en Washington tras la publicación por parte de San Pablo VI de la encíclica Humanae Vitae, y diciendo que Humanae Vitae es opcional para los católicos. Bueno, ese ya era un problema bastante grande, pero el problema mayor fue que lo hizo con total impunidad. ¿Sabes? No hubo ninguna reacción, no pasó nada, ¿sabes? Y así, ese fue un evento muy importante que abrió la puerta a la disidencia dentro de la iglesia. Así que no, incluso remontándonos a ese momento, la iglesia ha estado, creo yo, en una especie de estado de crisis. En muchos sentidos, eso es lo que estamos cosechando ahora, 50 años después. Sí, esa disidencia en particular que ha socavado muchísimas cosas, ¿verdad? Sabes, a menudo he pensado que hablaría sobre la urgencia de eso. Tenemos esa larga línea que dibujaste. Ahí está la historia de la iglesia. Y el problema con esa larga línea es que tomamos la maravillosa palabra de la Escritura, que fue escrita allá atrás, al final de la línea. ¿Se aplica a nosotros aquí 2000 años después, hoy? Bueno, la iglesia enseña que hay una comprensión literal de esa escritura, pero también hay un lado espiritual. Y me encanta interpretarlo como Qué que sí, locura. lo literal fue escrito hace 2000 años, Gonza, seguro ahí una de las moderadoras te pase ese dato. Abrazo. pero el lado espiritual significa que fue escrito ayer, Exacto. para nosotros hoy, Sí, la palabra viva. porque mañana nos encontraremos con nuestro Señor. Sí, Así es como estamos Claro. llamados a vivir con urgencia. así es. Claro. Así es. Sí. Y la urgencia está creciendo. Cada día es más urgente al ver cómo el mundo a nuestro alrededor parece salirse de control. Sí, Sabes, la iglesia, y es lamentable porque justo en el momento en que el mundo parece necesitar más a la iglesia está cojeando. Y por eso recae en todos nosotros que nos consideramos católicos fieles, hacer nuestra parte para sostener la misión y la visión de la iglesia. Este hombre lo entendió todo. Este hombre lo entendió todo. La vio perfectamente. sabes, para tener la expresión plena y completa de tu camino, debería haber otra persona sentada aquí mismo. ¿Quieres contarnos sobre su camino? Mi maravillosa esposa. Jan, como mencioné, también proviene de una familia católica, devota. Nos casamos en Pearl 1970 en la iglesia católica, en nuestra parroquia católica. Y ella creo que su principal vocación hoy en día es ser una abuela fiel para nuestros 17 nietos. Sí, Dios. Nos encanta ser abuelos. Por supuesto, esto es un paradigma nuevo para muchos católicos, tener a un sacerdote y su esposa juntos, que tienen tanto hijos como nietos. Pero todo ese aspecto ha sido recibido muy bien. La mayoría de los feligreses de mi parroquia hoy en día en realidad son católicos de cuna. Hemos experimentado un crecimiento tremendo desde que entramos a la iglesia y gran parte de ese crecimiento, diría que la mayoría, ha venido de personas que son católicos de cuna. Han tenido que acostumbrarse a la idea de tener a un sacerdote casado como su párroco y a su esposa a su lado. Sí, lo sé, habiendo tratado con muchos. Anterior, clérigos no católicos que llegan y han emprendido este camino. Eso. Una de las cosas más difíciles es que la iglesia, más o menos, sabe qué hacer con los hombres como sacerdotes e incluso con hombres casados, pero no saben qué decirle a la esposa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su papel cuando se convierte en la esposa de un sacerdote? Porque esa no es nuestra tradición. Sí, eso es cierto. Pero, ¿qué has encontrado tú? Has sido sacerdote anglicano y sacerdote católico. ¿Qué dirías que es lo que describe de manera única a un sacerdote católico en comparación con tu sacerdocio no católico? Sí, es una pregunta interesante. Creo que entre todas las cosas que implica es que al observar lo que conocemos como las características trascendentales de Dios y por lo tanto de la Iglesia, la verdad, la belleza, la bondad, la Iglesia católica refleja todas esas cosas y por eso creo que como sacerdotes católicos también debemos ser reflejos personales de todas esas cosas. Por supuesto, la Iglesia anglicana tiene en su historia un pasado bastante turbio, basado en
el cisma de Enrique Hueito, quien, por supuesto, abandonó la iglesia porque quería abandonar al padre de Aragón y casarse con Ana Bolena. ¿Qué motivo tan endeble para fundar tu propia iglesia? Pero el fundamento de autoridad, el fundamento de la verdad que han existido en la iglesia desde su fundación son muy reconfortantes. Y me ayuda a saber que cada vez que predico y predico la fe católica, sé que la iglesia me respalda. Sabes que nadie te va a quitar el piso en ningún momento. En cualquier cosa que predique que esté en consonancia con el depósito de la fe. Recuerdo cuando yo, como exministro protestante, también pude haber considerado el sacerdocio. Qué locura lo que estamos viendo, hermanos, qué locura. Para un segundo, gracias Gonza, gracias por esa donación. Te quiero mucho, amigo, gracias por siempre estar ahí luchando también por la iglesia. Te mando un abrazo grande. Todos los que nos quieren ayudar lo pueden hacer, que nos preguntan, lo pueden hacer ahí vía PayPal, que está en el comentario fijado del chat. Así eso también lo usamos para el merendero, que es otro de nuestros apostolados. Brevemente les comento, en una micropausa, pueden seguirnos en el merendero infantil alimentándonos. Pueden ir en un segundo a Instagram, seguir el merendero infantil alimentándonos. Tiene un logo azul, una cruz. Ese es nuestro otro apostolado. ¿Qué pretendemos hacer? Una red de merenderos que sirva a la Iglesia Católica para llevar el Evangelio. Que podamos alimentar a los niños, ayudar a los niños que están en situaciones muy vulnerables, primero alimentando su estómago, pero también usando eso para alimentarnos no solamente de manera física, sino también alimentándolos de manera espiritual, llevándoles catequesis, enseñándoles la fe católica. Así que eso es nuestro otro apostolado. Me dice Sonia, también tenemos un sacerdote en el chat. Uy, no sé quién será el padre, pero le mandamos un abrazo enorme. Qué privilegio, qué privilegio. Ah, el padre Miguel Marín. Uy, un abrazo enorme, padre Miguel. Gracias por estar del otro lado. Dios los bendiga mucho y nos encomendamos a sus oraciones, padre. Un gusto y un privilegio tenerlo por acá. Y esa es toda otra historia. Y decidí que ese no era el lugar al que el Señor me estaba llamando. Pero Ah, él pensó en el sacerdocio, también está contando Marcus Grody. sí recuerdo uno de los temas que... Pero lo consideré, intenté anticiparme y no podía imaginarme haciéndolo. Y eso era la confesión. Porque no tenía nada de eso en mi trasfondo presbiteriano. No sé si tú tenías algo de eso como sacerdote episcopal, pero ¿cómo fue esa transición para ti como sacerdote? Bueno, en realidad teníamos el sacramento de la confesión como anglicanos. E incluso en la CSE escuchábamos confesiones individuales. Y por supuesto lo más importante para mí, el factor predominante que era, en cierto modo, el sine qua non para entrar en la iglesia, era la Eucaristía. Sabes, hablé sobre la autoridad y el tema de la autoridad, la verdad, la unidad y todo eso, pero la Eucaristía. Y presentar a las personas a la vida eucarística de la iglesia, sabes, es lo segundo. El Concilio Vaticano II, por supuesto, la llamó la fuente y cumbre de nuestra fe, y así es. Sabes, y no puedo imaginar, durante esos años en los que estuve alejado de ella, especialmente en mis años en la iglesia pentecostal, me cuesta ahora pensar en esa época, en cómo justificaba en mi propia mente estar alejado de la Eucaristía durante todos esos años, ¿sabes? Claro. Pero es fácil convencerte a ti mismo Entendió todo este hombre, entendió de todo. entrar o salir de ciertas cosas cuando intentas racionalizarlo. Bueno, ¿y qué hay de ese trasfondo carismático? ¿Lo has traído contigo y ves que tiene un lugar en la iglesia? Sí, hasta cierto punto. Quiero decir, es él, ¿eh? El Espíritu Santo es probablemente uno de los aspectos menos valorados de nuestra vida en la Trinidad. Creo que la mayoría de la gente, ya sabes, es una dicotomía interesante. Llevamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, llevamos la misma vida de la Santísima Trinidad en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia siquiera pensamos en eso? Sabes, podemos pasar todo el día sin darnos cuenta de ello. Y lo que a menudo me encuentro diciéndole a la gente, especialmente en el confesionario, es que, sabes, una vida de virtud no es algo que tengas que inventar. No es algo que tengas que fabricar porque ya tienes la materia prima para eso dentro de ti. Porque el Espíritu Santo trae consigo todo lo que Él es y todo lo que tiene, por supuesto, incluyendo todos sus frutos. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Digo, si piensas en eso, esa es la materia prima para una vida virtuosa, así que ya está dentro de ti. Ahora bien, puede que esté dormida
Sabes, si me confiesas que tienes un problema con la paciencia, no tienes que fabricar paciencia. Pídele al Espíritu Santo que encienda en ti ese fruto de la paciencia. Y creo que esa es una oración que está muy cerca del corazón de Dios y que Él responderá muy fácilmente. Tú y yo llevamos un tiempo en esto. Hemos visto cómo el cristianismo ha cambiado drásticamente en nuestra vida, junto con el auge de los medios de comunicación y toda esa locura. Cierto. Pero sí recuerdo cuando estaba en los años 50. La mayoría de los cristianos no católicos seguían alguna trayectoria de la Reforma. Incluso los pentecostales tenían alguna conexión con la trayectoria de la Reforma. Pero ahora hemos llegado al punto en que hay un auge del cristianismo totalmente independiente. Hablaste de plantar tu propia iglesia. Bueno, cada 5 días se planta una nueva iglesia en algún lugar de Estados Unidos. Es irracional. Ninguna conexión histórica. Habla sobre esa experiencia. ¿Cómo ayudamos a los católicos a entender y también a los no católicos la belleza y la necesidad de la iglesia? Una de las preguntas con las que, en última instancia, creo que la gente tiene que enfrentarse en la vida de la iglesia es, como dije, ¿por qué autoridad? ¿Por qué autoridad existe esta iglesia o denominación en particular? Y, en última instancia, siempre lo remontas a una persona. Hubo algún hombre, históricamente, en algún momento que decidió fundar su propia iglesia o su propia denominación. Y típicamente esto se basaba en la noción de la sola escritura, ya sabes, a la que la mayoría de las denominaciones protestantes adhieren, y también la mayoría de los evangélicos independientes. Y, sin embargo, tienes todos, estos grupos dispares ahí fuera, todos adhiriéndose a la sola escritura, pero todos interpretándola, al menos en cierta medida, de manera diferente, y por lo tanto creando una separación entre ellos mismos y todos los demás que también sostienen la sola escritura. Y dividiendo y dividiendo y dividiendo, sí. Hay un par de denominaciones en las que pienso, cuya razón de ser era formar un grupo de unidad. Ese es su objetivo, por eso empezaron desde cero y formaron este grupo unificador. Luego se dividieron 5 años después. Hay una iglesia no muy lejos de nosotros que recientemente se separó. Es una iglesia evangélica independiente que se escindió de otra iglesia evangélica independiente. Y si entras al sitio web de esta nueva división, el lema bajo el título de la iglesia es que todos sean uno. Y pensé para mí mismo, estas son personas inteligentes. ¿Alguien en el liderazgo de ese grupo consideró la ironía de esa declaración cuando la eligieron como su lema? Un par de minutos, solo unos pocos. Un tema del que quería que hablaras. Y hay un pequeño grupo allá afuera. El clero no católico podría estar preguntándose si debe hacer esto, y también aquellos que se sienten atraídos por la iglesia y se preguntan, ¿vuelvo a casa? ¿Me quedo? Sí. Habla un poco sobre eso, porque sé que tú luchaste un poco con eso, yo también. Qué hermosura este testimonio, por favor. Y por supuesto, cada uno tiene que formar una respuesta a esa pregunta según los dictados de su propia conciencia. Pero lo que yo les diría es, Jesús te está llamando a casa. Sabes, el mismo Jesús al que adoras, el mismo Jesús que predicas cada domingo, es el Jesús que te está llamando a casa, a la iglesia católica, la iglesia que él fundó. Una vez alguien me dijo, cuando estaba enseñando sobre una de las doctrinas marianas y la maternidad de María, cómo ella es nuestra madre espiritual, se me acercó y me dijo, mira, no necesito o no quiero una madre espiritual, tengo a Jesús. Y yo le respondí, Jesús es quien te dio una madre espiritual y quien quiere que tengas una madre espiritual. Entonces, Claro, pero no, yo quiero Jesús. Es que Jesús es el que quiere eso. No, pero yo quiero eso Jesús. Claro, pero Jesús quiere eso. No, pero yo solo Jesús. Claro, pero es quién es Jesús y lo que quiere Jesús para vos. No es un Jesús según mis términos, es lo que Él quiere para nosotros y lo que Él nos manda a hacer. Es increíble, es increíble. ¿vas a darle a Jesús lo que él quiere o no? Claro, Sí, se murió el diablo. Es que es eso. ¿Sabes? Cuando pienso en este llamado a seguir a nuestro Señor, a veces conozco personas que dicen, Señor, por favor, mándame unas tablas de piedra para saber cuál es tu voluntad. ¿Cómo disiernes eso cuando es difícil? Quizá una última palabra de ánimo para discernir la voluntad de Dios en cuanto a seguirlo. Sí, Yo te digo, mira, yo me la sé a esa, yo me la sé, mira, te digo, está en la Biblia,
empiezo por una, hay más, hay más. Pero si sos protestante y Jesús te dice que todos sean uno, como yo y mi Padre somos uno, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo difícil? No, pero yo quiero seguir a Jesús porque yo tengo una relación directa con Él. Y Jesús dice, claro, pero yo quiero que todos sean uno. Una iglesia, una fe, un bautismo. No, pero yo quiero un Jesús que me escucha a mí en mis oraciones y Él sabe, Él me entiende. Claro, pero Jesús dice, yo quiero que todos sean uno. Así como yo y mi Padre somos uno. No, pero, ¿ves? ¿Ves? Entonces yo sé cuál es la voluntad. Que todos seamos uno. ¿Y eso dónde se da? En la Iglesia Católica. No tenés otra. Es la única. Entonces, si vos querés saber cuál es la voluntad, bueno, empezá haciendo una. Empezá haciendo una. ¿Cuál? Que todos sean uno. ¿Ves? No es un anhelo hippie que tiene Jesús y dice, bueno, pero a mí me gustaría, qué lindo sería. Sería espectacular. Qué bueno, como un anhelo efímero, como un anhelo abstracto. No, 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 no. Es un mandato, que todos sean uno. Yo soy el dueño, yo soy Cristo. ¿Ves? Creo que todo se reduce a la paz. ¿Sabes qué es lo que en última instancia te va a dar la paz de Dios en tu corazón? Esa paz que Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? O términos humanos. Para muchas personas no tiene sentido dejar el lugar donde están. Tienen una carrera allí, tienen seguridad allí, tienen seguidores allí, tienen lo que sea. No tiene sentido en términos humanos, pero la paz de Dios trasciende ese entendimiento y es esa paz de Dios la que en última instancia te guiará y te dará el discernimiento para hacer lo que Jesús te está llamando a hacer. Padre, al cerrar, podríamos recibir su bendición. Me encantaría. La paz de Qué Dios que bendición. sobrepasa todo entendimiento. Guarde vuestros corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté sobre Qué ustedes bendición. en este día y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en ¿Qué decir, hermanos? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Me quedaría en silencio media hora acá. ¿Qué decir, hermanos? Solo le voy a decir esto. Este video lo voy a dejar en privado, lo voy a editar y luego lo voy a subir. Pero eso, que no lo frene a darle like, suscribirse y compartir. Así podemos llegar a más personas. Estamos trabajando junto a un hermano que está doblando estos testimonios que son un tesoro, que no están en español, que son un tesoro, los estamos trabajando para que los podamos tener todos aquellos que somos de habla hispana, hispanoparlantes, bueno, para que lo podamos tener y los podamos disfrutar y podamos edificar a otros y que muchos puedan volver a casa por medio de estas semillas que plantan aquellos que que han vuelto a casa, que los testimonios tienen una fuerza especial, tienen ese no sé qué, ¿no? Que llega tan profundo de nuestros corazones. Así que les doy muchas, muchas gracias a todos los que estuvieran del otro lado. Que Dios los recontra bendiga.